Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Esta es la grabación de los ejercicios 3 y 4 que quedaron de la clase pasada, del jueves 11 de noviembre. Así que acá están un poquito los enunciados y vamos a arrancar a resolver estos dos. En el archivo PDF que voy a subir están resueltos también el 1 y el 2. Entonces, lo primero que vamos a probar es que si tenemos una función uniformemente continua y un conjunto acotado, entonces la imagen por un conjunto acotado también es acotada. ¿Sí? Así que arrancamos por ahí. Y vamos a probar por el absurdo, ¿está bien? Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto acotado y que su imagen no es acotada, ¿no? Entonces sea X en R a la D, creo que habíamos dicho, acotado. Y supongamos que f de x no es acotado. Entonces, vamos a repasar un poquito, o sea, qué significa esto, ¿no? No ser acotado. Entonces, recuerdo que un conjunto A es acotado si existe una constante positiva tal que la norma de todos los elementos del conjunto está acotada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir no ser acotado? Bueno, no ser acotado es negar todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo quiero decir que no es acotado, vamos a poner así, un conjunto ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que para toda m mayor a 0 existe algún elemento que tiene norma más grande que m, ¿no? Entonces existe un A en A depende de m, ¿no? Esto es lo que se escribe, A es igual a un A que depende de la constante que elija, tal que la norma de A es más grande que m. ¿Sí? Eso es no ser acotado. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, dado que estamos suponiendo que f de x no es acotado, perdón, ahí, es ir agarrando una sucesión de elementos cada vez más grande en norma, pero con alguna restricción que nos va a servir para probar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a construir una sucesión en f de x ¿sí? Vamos a hacerlo despacito. Vamos a decir así, para m1 igual a 1, ¿sí? Existe, le vamos a llamar b1 en f de x en el conjunto, tal que la norma de b1 es mayor que 1. ¿Sí? Si uno hiciera, a ver si me sale un dibujito, uno tiene la bola unitaria y tiene por acá, por ejemplo, a B1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a seguir eligiendo? Bueno, voy a agarrar ahora otro M que va a ser la norma de B1 más 1. ¿Sí? Me voy a separar un poco de este elemento, de la norma de este elemento que acabo de encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago en el dibujo? Sería, bueno, ahora agarro la norma de B1 más 1, supónganse que es una bola por acá, y como no es acotado, existe algún elemento, B2, que tiene norma más grande que este M2 que yo elegí. ¿Sí? Entonces existe un B2 en f de x tal que la norma de B2
Paren que me dejó de andar. Bueno, perdón, ahí hice una pausa porque se me rompió el lápiz, pero decíamos que para este M2, que es la norma de B1 más 1, existe un B2, B sub 2 en el conjunto, de modo tal que la norma de B sub 2 es más grande que la norma de B sub 1 más 1. ¿Sí? ¿Por qué existe? Porque si no existiera, todos los elementos del conjunto serían más chicos que la norma de B1 más 1 y entonces estaría acotado, ¿sí? Es lo que dijimos antes. Y además, por cómo elegimos B2, B2 no puede ser igual a B1, ¿no? Porque tiene la norma estrictamente más grande, así que no son el mismo elemento. Entonces así voy eligiendo, ¿no? Sigo, para M3 hacemos uno más. Ahora M3 va a ser la norma del elemento anterior, o sea B2, más 1. Entonces existe un B3 en f de x, tal que la norma de B3 es más grande que la norma de B2 más 1. Sí, eso en el dibujo, ¿cómo sería? Bueno, agarro una bola más grande que B2, que la norma de B2 más 1, imagínense algo así. Uy, ahí medio. Y B3 lo elijo, no sé, acá abajo esta vez. Sí, voy agarrando elementos en norma cada vez más lejos con esta separación. Entonces, en general, para Mn, que va a ser la norma de Bn menos 1 más 1, existe Bn tal que la norma de Bn es más grande que la norma de Bn menos 1 más 1. ¿Sí? Me voy construyendo toda esta sucesión. Bien. Entonces, con todo esto, obtengo tenemos una sucesión de Bn's toda contenida en f de x. Sí, fíjense que así voy construyendo, ¿no? O sea, construyo los primeros y una vez que tengo construido hasta el n-1, para construir al enésimo hago esto de acá arriba, ¿sí? Agarro la norma más 1 del anterior y sigo adelante. Entonces tenemos esta sucesión. Ahora, los Bn son elementos de la imagen, ¿no? Son un conjunto que es la imagen de x, o sea que para cada n existe un an en x, de modo tal que f de an es igual a bn. ¿Sí? Entonces, para cada n en n, existe an en x, tal que f de an es igual a bn. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que esto nos da una sucesión en x. ¿Sí? Entonces, luego, a n con n mayor o igual que 1 es una sucesión contenida en x, y como x está acotado, a n tiene una subsucesión convergente. ¿Está bien? X es acotado por las dudas, por hipótesis. Existe ANJ convergente. ¿Sí? No me importa bien a dónde converge. Entonces, la idea acá, o sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Nosotros arrancamos con un conjunto acotado, suponemos que la imagen no es acotada, y entonces vamos a tener que llegar a un absurdo, vamos a tener que ver que la función no puede ser uniformemente continua, ¿sí? Así que vamos a usar la caracterización que decía, que vieron en clase, que dice que si la
la norma de la resta de dos sucesiones tiende a cero, perdón, si existen dos sucesiones cuya resta norma tiende a cero, pero que las imágenes estén separadas, entonces no es uniformemente continuo. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a hacer así, para una cuestión, para no trabajar con la subsucesión, vamos a llamar XJ a la sucesión ANJ, ¿sí? Entonces, XJ con J mayor o igual que 1 es una sucesión convergente. Y vamos a considerar también, la otra sucesión que vamos a considerar es XJ más 1. ¿Sí? O sea, la sucesión que en vez de arrancar en el primer término, digamos, arranca en el segundo, en el X2. ¿Sí? Convergen a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, la norma de XJ menos XJ más 1 tiende a 0 con J. ¿Sí? Porque las dos tienden a lo mismo, porque XJ es una sucesión de Cauchy, por varias razones. ¿Sí? Podemos poner, pues, XJ y XJ más 1 convergen a un mismo elemento. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con las imágenes de todo eso? Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Con f de XJ menos f de XJ más 1. ¿Esto qué es? XJ, recuerdo, vuelvo un poquito para atrás, era ANJ, ¿no? Es la subsucesión. Entonces lo que tenemos es que esto es la norma de f de ANJ menos f de ANJ más 1. ¿Sí? Fíjense que el más 1 está acá con el j. Esto es mayor o igual que el módulo de la norma de f de ANJ menos la norma de f de ANJ más 1. Sí, ahora por construcción, el módulo de f de ANJ más, la norma, perdón, de f de ANJ más 1 es más grande por construcción. ¿Sí? Entonces esto es la norma de f de ANJ más 1 menos la norma de f de ANJ. Vamos a poner así por construcción. Ahora, una pequeña observación. ¿Sí? Como, acuérdense que nosotros tomamos la sucesión que cumplía que la norma de Bn era más grande que la norma de Bn menos 1 más 1, pero Bn era f de An. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que la norma de f de An es más grande que la norma de f de An menos 1 más 1. Sí, pero en particular, lo que nos dice esto es que cualquiera de dos elementos, la norma del más grande, es mayor que la norma del más chico más 1, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma de f de A3 sabemos que es más grande que la norma de f de A2 más 1, pero a su vez la norma de f de A2 es más grande que la norma de f de A1 más 1, más este 1 que me quedó de atrás, que es la norma más 2, pero esto es más grande que la norma de f de A1 poniendo solamente el 1. ¿Sí? Entonces, en general, si m es más grande que n,
la norma de f de AM es más grande que la norma de f de AN más 1, ¿no? Haciendo esto mismo, o sea, voy yendo de uno en uno y al final la cota más fina sería poner que es más grande que la norma de AN más quizás M menos N, ¿sí? O M menos N más 1, alguna cosa así. Pero en particular con esto nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces, volviendo acá arriba, como NJ más 1 es más grande que NJ, la norma de ANJ más 1 es más grande que la norma de ANJ más 1 afuera, ¿sí? Entonces, vamos a decir como NJ más 1 es mayor estricto que NJ, la norma de F de ANJ más 1 es más grande que la norma de F de ANJ todo más 1. Y entonces, fíjense que habíamos partido de f de xj menos f de xj más 1, o esto de acá arriba, toda esta desigualdad. Entonces vamos a decir así, entonces la norma de f de xj menos f de xj más 1, que era la norma de f de ANJ menos f de ANJ más 1, ¿sí? Siguiendo con esta tira, o sea, todas estas desigualdades, esto último de acá, la diferencia de las normas, voy a cambiar esto, f de ANJ más 1, por la norma de f de ANJ, ¿no? Entonces esto es más grande que la norma de f de ANJ más 1 afuera, menos la norma de f de ANJ. ¿Sí? Esto se cancela y me queda 1. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la norma de XJ menos la norma de XJ más 1 tiende a 0, pero la norma de f de XJ menos f de XJ más 1 es mayor que 1 para todo J. Luego f no es uniformemente continuo, lo cual es un absurdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era parte de las hipótesis, por lo tanto, ¿de dónde viene el absurdo? De suponer que f de x no es acotado. Vamos a escribir eso. Por lo tanto, ¿está bien? Entonces nos queda que f de x es acotado, y entonces que las funciones uniformemente continuas mandan acotados en acotados. ¿Sí? Una observación es que no alcanza con pedir f continua, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los ejemplos que vimos antes de la función definida del logaritmo de x más 1, definida de menos 1 más infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos g de x como el logaritmo de x más 1 y x grande como el intervalo 0, 1, perdón, menos 1, 0, ¿qué es lo que tenemos? G del menos 1, 0 es como hacer el logaritmo entre 0 y 1, esto me da de menos infinito a 0, ¿sí? Que no es acotado. Entonces, si la función es continua, nada más, no me alcanza. No puedo decir que manda conjuntos acotados en conjuntos acotados, ¿sí? Es una propiedad de las funciones uniformemente continuas. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer el 4, ¿sí? Lo voy a volver a escribir. El 4 era por ahí un poco más difícil la intuición, pero vamos a escribir así. Si f de A en R, podría no ir a R, pero a Rn, a Rd,
es uniformemente continua. Entonces, para todo elemento en L de A, yo sé que le había puesto X, pero le voy a poner A para que la X mayúscula y X minúscula es muy confuso. Existe el límite cuando X tiende a A de f de X. Sí, o sea, básicamente eso nos dice que podemos extender una función uniformemente continua a su clausura, ¿sí? a su borde, digamos. Eso también sirve para chequear que algunas funciones no son uniformemente continuas, ¿no? Por ejemplo, lo mismo el logaritmo de x más 1 sobre x, no la puedo extender a 0, ¿está bien? El límite da infinito. O sea, este límite existe y es un número real, ¿no? O sea, infinito. Bien. Entonces, vamos a probar esto. Una manera fácil de separar en casos es la siguiente, ¿no? Yo voy a agarrar un elemento que es un punto límite de A, y tenemos dos opciones. Si el elemento también está en A, ya está, ¿no? Porque por continuidad esto vale, ¿no? Es la definición de continuidad. Entonces vamos a decir f es continua en A, por lo que límite cuando x tiende a A de f de x es f de A. ¿Sí? Entonces, nos queda mirar el caso en el que A no pertenece a A, pero es punto límite. ¿Está bien? Entonces, si A no está en A, pero es punto límite, sabemos que existe una sucesión de elementos de A que converge a A, ¿no? Y obviamente a n es distinto de A, porque A no está en A, así que la sucesión sí, eso es... sale como solo, digamos, pero bueno, vale la aclaración. Son elementos que no son el puntito A al que converge. Entonces, yo no sé que exista f en A, ¿no? Porque A en principio está fuera del dominio de definición de la función, entonces yo no sé si puedo hacer f en A. Eso es básicamente como lo que uno quiere hacer, ¿no? Definir f de A como el límite este que uno tiene ahí, cuando x tiende a A de f de x. Entonces hay que ver que ese límite existe. Vamos a usar la definición, si recuerdan en la primera teórica de continuidad, ustedes vieron que el límite, un límite de este estilo, límite cuando x tiende a A de una función es L, sí, solo sí, para toda sucesión que tiende a A y es distinta de A, el límite me da eso. Sí, entonces un pequeño recordatorio, vamos a hacer así, recuerdo. El límite, esto está en la teórica, cuando x tiende a A de f de x es igual a b, sí, solo sí, para toda sucesión. Que converge a A. Y tal que xn es distinto de A para todo n, se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a b también. ¿Sí? Esa es la definición, bueno, una de las equivalencias de estos límites. Entonces, la sugerencia del ejercicio decía usar el ítem 3 para ver para encontrar un candidato al límite, qué sé yo. Si alguno fue por ese lado, genial. Yo, nada, pensándolo para escribirlo acá, se me ocurrió una manera que me parece que es un poco más directa, así que voy a contar esa forma. Si a alguien le salió con la otra y quiere charlar algo, cualquier cosa me o nos dice. Entonces vamos a usar esto que está en la primera observación de la clase, que es decir que si una función es uniformemente continua, entonces cuando la resta de dos sucesiones tiende a 0, entonces la resta de las imágenes tiende a 0. Entonces, repaso un poco que tenemos hasta acá. Esperen que no me dejo volver para atrás. Tenemos
un elemento que no está en A, pero que es un punto límite de A, y una sucesión que tiende a ese elemento, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, vamos a buscar un candidato al límite. Entonces, como la sucesión converge, es de Cauchy. ¿Sí? Entonces, la norma de AN menos AM tiende a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, un momento. Bueno, perdón, puse una pausita porque me di cuenta que por este camino, voy a borrar esto, que por este camino no hay un detalle que se va a poner un poco complicado, así que lo voy a evitar y voy a volver a la sugerencia, ¿sí? Entonces, perdón, por suerte no avancé más, pero decimos, bueno, ahora sí, voy a usar el ejercicio anterior. ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, como AN converge, AN, el conjunto de todos los elementos de la sucesión, es un conjunto acotado. Entonces, como AN converge, está acotada. ¿Sí? O sea que, es decir, el conjunto vamos a llamar X, que es todos los elementos de AN, es acotado. Y como F es uniformemente continua, por el ejercicio anterior, F de X, que es el conjunto de las imágenes, F de AN, tal que N pertenece a N, es acotado. ¿Está bien? Entonces, como es acotado, existe una subsucesión convergente, ¿sí? Entonces, la sucesión F de AN es acotado. Entonces, luego, ¿no? F de AN con N mayor o igual que 1 es acotada, por lo que existe una subsucesión convergente a un B. ¿Sí? Entonces, este B que está acá es mi candidato al límite. ¿Está bien? Entonces, tengo un candidato al límite, o sea, encontré un elemento que es nuestro candidato al límite. Entonces ahora tengo que ver que para toda sucesión que converge a A, donde xn es distinto que A, se tiene que el límite de f de xn también da B. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a usar esta sucesión ANJ. ¿Está bien? Entonces, vamos a establecer fondo. Ahí dice entonces sea XJ, otra sucesión que converge a A, donde XJ está toda contenida en A, por lo tanto, XJ es distinto del elemento A minúscula. Entonces, yo lo que digo es que ANJ menos XJ tiende a 0. ¿Sí? Cuando J tiende a infinito. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fíjense, ANJ y XJ los dos convergen a A. Entonces, ¿qué pasa con la norma de ANJ menos XJ? Bueno, le puedo sumar y restar A. Y después puedo usar desigualdad triangular partiendo en estos dos pedacitos, un sumando y el otro sumando.
Entonces me queda la norma de ANJ menos A más la norma de A menos XJ. Y como cada uno de estos dos tiende a 0, entonces todo esto va a tender a 0. Con J, ¿no? Sí, pero bueno, F es uniformemente continua y tengo dos sucesiones cuya la norma de la resta tiende a 0. Bueno, pero esto entonces implica, porque F es uniformemente continua, que la norma de F de ANJ menos F de XJ tiende a 0 con J. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Nosotros queremos ver, fíjense, les recuerdo, que básicamente que F de XJ tiende a B también. Entonces, veamos que el límite, básicamente vamos a escribir así, que F de XJ también tiende a B, ¿no? O sea, que el límite existe y es B. Pero esto sale de la misma forma que acá arriba, porque si yo me fijo la distancia de F de XJ a B, lo que puedo hacer acá es, ahora en vez de intercalar, como intercalé antes, A que era el límite, intercalo F de ANJ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque F de ANJ está cerca de F de XJ, pero también está cerca de B. Entonces esto es igual a la norma de F de XJ menos F de ANJ más F de ANJ menos B. Y de la misma forma que antes, ¿sí? Esto es menor o igual, voy a cambiar de página, que la norma, menor o igual, que la norma de F de XJ menos F de ANJ más la norma de F de ANJ menos B. Esto tiende a 0, esto también tiende a 0 con J, y entonces todo esto tiende a 0 con J. En conclusión, para toda sucesión contenida en A, tal que XJ tiende a XJ no es A, se tiene que el límite cuando J tiende a infinito de F de XJ es B. Luego, el límite cuando X tiende a A de F de X es igual a B, como queríamos ver. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido más o menos claro. Voy a subir el PDF a la página también, donde encuentran siempre las clases. Y bueno, cualquier duda o consulta lo vemos la clase que viene. Que tengan lindo fin de semana. Vamos a parar de grabar.